que para hablar esta palabra de vida, hoy tengo que hablar de la muerte. Y siempre es un tema que no queremos tocar, ¿no? La muerte. Lo cierto, siempre hablamos de ir con Cristo, que nos vamos a ir con Cristo. Había un corito ahí que decía que Él iba a venir a buscar en una nube blanca, ¿se acuerdan? Lo cierto es que para ir con Cristo, si Él no viene antes, si Él no podemos pasar por ese arrebatamiento, la única manera que tenemos de irnos con Cristo es a través de la muerte, ¿sí? Y todos, sé que no nos gusta hablar de este tema. Y lo cierto es que Jesús en una cena, en una última cena, Jesús habló de la muerte. Imagínense una cena con invitados, una cena donde siempre se charlan temas lindos, temas de familia. Jesús elige una última cena para hablar de la muerte. Y para hablar esta palabra de vida hoy necesitamos hablar de muerte. Y hay una palabra que el Señor puso en mi corazón en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios 5, 17. Yo recuerdo cuando era muy chico, yo era jovencito, tenía 14 años, 13 años, y cada vez que había un llamado, era el primero en pasar al altar, porque yo quería que Dios me hablara. Yo necesitaba que Dios me hablara. Y yo escuchaba, vieron que uno se pone en fila, ¿no? para en el altar cuando pasa. Y yo escuchaba que el pastor que oraba a alguien decía: el Señor te va a usar, el Señor te va a llevar a las naciones, el Señor te va a usar como un instrumento poderoso. Y yo tenía el anhelo que Dios me hablara. Y yo tenía el anhelo que Dios también me dijera lo mismo. Había gente que pasaba, una vez pasé y al lado mío había una mujer, y yo escuchaba, yo también estaba en el altar y a veces uno para la oreja a ver qué le dice al otro. Y yo recuerdo que Dios le decía a esta mujer que era su princesa, que era su especial tesoro. Entonces yo quería que Dios me hablara así también. Y siempre pasaba al altar. Lo cierto es que yo tenía el deseo de que Dios me mime, de que Dios me diga que soy su especial tesoro, que también hay un instrumento en sus manos. Y siempre anhelaba eso. Y recuerdo que siempre pasaba al altar, pero el pastor que me oraba, o los pastores que oraban, siempre oraban de una forma superficial sobre mí. No sé si porque era jovencito o qué, pero ponían las manos en mi cabeza y decían: Señor, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. Y pasaba otro y decía: Señor, bendice a este jovencito en el nombre de Jesús, amén. Y es como que nunca Dios me hablaba. Entonces yo, ya frustrado de que Dios no me hablara, decía: bueno, Dios tiene palabras para otros, no para mí. Y un día, frustrado, decidí igualmente pasar al altar. Y cuando pasé al altar, ese día el Señor, el pastor que estaba ministrando, puso las manos sobre mi cabeza y me dijo: dice el Señor. Ahí se pararon los pelos y algo sentí en mi corazón. Yo dije: Dios me va a hablar, Dios me va, a través de su siervo, va a traer una palabra a mi vida. Y yo decía: ¿qué me dirás? ¿Que soy su especial tesoro? ¿Que soy su príncipe? ¿Que me va a usar? ¿Que me va a llevar a las naciones? Y había todo en mi corazón una revolución, porque Dios me iba a hablar. Pero el pastor ese día me dice: dice el Señor que ya no te permito, dice el Señor que dejes esto, dice el Señor que abandones estos malos caminos, dice el Señor que quites la inmundicia de tu corazón, dice el Señor que renuncies a tal cosa. Y eran todos palazos. Tanto tiempo esperé para que Dios me hablara. Tanto tiempo esperé para que Dios me diera una palabra que endulce mis oídos y mi corazón. Y de repente, ese día que tanto esperé, solamente fueron palabras a mi corazón duras. Fueron palabras que en un momento me puse a llorar. Pero
quizás no era la misma presencia de Dios, quizás era la frustración. Yo dije, no le agrado a Dios. No soy como nosotros, que Dios le puede decir cosas lindas. No soy parte de los íntimos de Dios. No soy parte de aquellos que Dios cuenta para tener propósitos con ellos. Nunca el Señor me dijo que me enviaría a ningún lado. Nunca el Señor me dijo que me usaría. Nunca el Señor me dijo que estaría en una plataforma predicando. El Señor me dijo que tenía, ese día en el altar el Señor me dijo que tenía que morir. El Señor me dijo ese día que tenía que cambiar. El Señor me dijo ese día que tenía que arrepentirme. El Señor me dijo ese día que tenía que abandonar mis malos caminos. El Señor me dijo ese día que debía renunciar. Y me fui a mi casa con una carga, con una preocupación. Y mi preocupación era, ¿cómo puedo hacer que Dios cambie su pensamiento sobre mí? ¿Cómo puedo hacer para que Dios tenga otro concepto de mí? ¿Cómo puedo hacer para que Dios me vea de una forma diferente? Yo no quiero que me vea como un pecador. No quiero que me vea como un miserable. No quiero que me vea como un hijo rebelde. No quiero que me vea como un mundano. Quiero que Dios vea otra cosa en mí. Quiero que Dios me vea como un príncipe, como un especial tesoro, como un ungido, como un siervo. Y me fui ese día un poco triste a casa. Y dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que Dios me pueda ver de otra forma? Y yo no sabía y no entendía que Dios me hablaba de una manera tan fuerte a mi corazón, para que yo ese día en ese altar pueda morir. Y la única forma, este tiempo, yo sé que puede sonar fuerte para una última Santa Cena del año, pero Dios me habló de entrar este 2025, pero al finalizar este 2024, el Señor me habló de morir, el Señor me habló de renuncia, el Señor me habló de arrepentimiento. Y hoy en la mañana estuvimos hablando algo con mi esposa, y cuando a la tarde fui a buscar al Señor, el Señor me dio esta palabra, una palabra que habla de morir para tener un nuevo nacimiento. ¿Cuántos quieren este 2024 morir, renunciar a cosas viejas, a cosas que ya no sirven? No podemos entrar en un 2025 todavía con cosas viejas, con cosas que no hemos entregado, con cosas que no hemos renunciado, con cosas que todavía no nos hemos arrepentido. Y el Señor, por eso esta noche trae una palabra que nos va a hablar a nuestro corazón. Hoy es una linda noche para morir. Hoy es una linda noche para morir. Cualquiera que pasa por la vereda dice que está loco, pero hoy es una linda noche para morir. Y aunque es una palabra de vida, el contraste es que para dar esta palabra de vida tengo hoy, Dios tiene que hablar de la muerte. Y mire lo que dice Corintios 5, verso 17. Yo dije, Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo hacer que cambies tu concepto de mí? ¿Cómo puedo yo hacer que vos tengas un concepto diferente? ¿Cómo cambiar el concepto que tú tienes de mí? Si yo, un ejemplo, yo digo, Señor, ¿cómo puedo hacer para que me mires con otros ojos? Y la respuesta al Señor, desde ahí, la respuesta fue morir. La respuesta fue morir. Hay una alabanza que yo no sé si ustedes la conocen o
quizás los más viejitos, no sé, Nati, vos, pero hay una alabanza que dice, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. No basta solo con venir a la iglesia, no basta solo con diezmar, no basta solo con escuchar un sermón, no basta solo con cantar, no basta solo con servir, no basta solo con tener un don, un talento, no basta, es necesario morir. Y la alabanza termina diciendo, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, resucítame en ti. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Corintios 5:17 dice, leemos desde el 15. Aleluya. El 14, perdón. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Por todos murió. Murió por usted, murió por mí, y murió por los que están afuera de la iglesia. Por todos murió. Y dice la palabra de Dios, el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo murió para que ya no vivas para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Cristo? Para que nosotros podamos vivir para Él. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, ¿para quién tenemos que vivir nosotros? Para aquel que murió. Para aquel que murió por nosotros. Y dice la palabra de Dios, de manera de que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sí a Cristo conocimos. Según la carne ya no lo conocemos así. Y el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ayúdenme a decirlo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. ¿Cuánto le damos fuerte aplauso a Jesucristo? Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas en Cristo Jesús. Porque hoy alguien va a morir, alguien va a quedar sepultado sobre la vieja vida, porque vamos a vivir para aquel que murió por nosotros. Aleluya. Aleluya. Cristo murió por nosotros, decía Corintios 5:17. ¿Para qué? Para que los que viven ahora vivan para Él. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren vivir para Cristo? Ahora, gloria a Dios por ese amén. Pero para vivir para Cristo, primeramente, Cristo debe vivir en nosotros. No se puede vivir para Cristo sin que Cristo viva en nosotros. No se puede tener una relación con Dios lejos de Dios. Por eso en esta noche, si quiero vivir para Cristo, Cristo debe vivir en mí. Pon la mano en tu pecho y repetilo. Si quiero vivir para Cristo, Cristo debe vivir en mí. Y para que Cristo viva en mí, yo tengo que morir. Pablo decía, con Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Pablo proclamaba esto, ya no vivo yo. Ya no es mi vida. Ya no son mis sueños, no son mis anhelos. No es el viejo Pablo, ahora Cristo vive en mí.
Y si Cristo vive en mí, si Cristo vive en tu vida, mi hermano, tiene que haber evidencias de que Cristo viva en tu vida. Pero para que Cristo viva en nosotros, tenemos que morir. Decía Pablo, con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo estoy crucificado. Yo estoy también abrazando la cruz. La cruz es símbolo, hay un simbolismo de la cruz. Todos lo tenemos, aparece en todos lados, está colgada en todos lados. Pero la cruz es un simbolismo de muerte. Solo los que iban a morir cargaban una cruz. La cruz es un simbolismo de muerte. Jesús dijo, aquel que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aquel que quiere seguirme, aquel que quiere comer de mi pan, aquel que quiere beber de las aguas, aquel que quiere seguirme, debe tomar su cruz, debe morir, debe renunciar. En la cruz, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, que Él, siendo igual a Dios, semejante a Dios, se despojó de eso y se hizo humilde y tomó la cruz y se hizo obediente hasta la muerte. Jesús, para ir a la cruz, Jesús, para estar a la cruz, perdió sus derechos. Dice Isaías 53 que Él no abrió su boca, fue contado como pecadores y no abrió su boca. Él no se defendió ante Pilato, Él no se defendió ante las multitudes, Él no se defendió ante los soldados romanos porque había perdido su derecho, porque había abrazado la cruz por amor a tu vida y a mi vida. Y en la cruz uno muere, en la cruz uno pierde los derechos. Y eso no le gusta a nuestra carne que se nos predique. Los mensajes de ahora son motivacionales, son mensajes que nos alientan, que nos bendicen, y está bien por eso. Yo glorifico a Dios por eso. Pero el Evangelio no solamente nos empodera. El Evangelio no solamente viene a empoderarnos. Cuando le decimos al Señor, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, a veces creemos que lo recibimos para tener abundancia, para que un milagro se desate en mi vida. La mayoría de los que llegamos a la iglesia llegamos en busca de un milagro, llegamos en busca de los panes y los peces. Las multitudes corrían a Jesús por los panes y los peces. Los que llegamos a Jesús, llegamos en busca de un milagro, de una sanidad, de una prosperidad. Son pocos los que dicen, vengo a la iglesia porque yo necesito cambiar mi vida, dejar mis pecados. Necesito cambiar mi vida, necesito que Dios sea mi Señor, que Él tenga el señorío en mi vida. La mayoría llegamos buscando algo de Él, pero pocos son los que llegamos para entregarle algo a Él. Y Jesús, cuando vemos en la palabra del Señor, encontramos en muchos pasajes bíblicos, la cruz es un símbolo de muerte. Y te hablaba de los mensajes motivacionales, los mensajes que hablan de nosotros. Pero los mensajes no tienen que hablar tanto de nosotros. Los mensajes tienen que hablar de Jesús. Los mensajes tienen que hablar de la vida eterna. Los mensajes tienen que hablar del arrepentimiento. Los mensajes tienen que hablar de la cruz. Los mensajes tienen que hablar de avivar el fuego de Dios en nuestro corazón. Y la palabra, te decía al principio, que a los creyentes no les gustan estos tipos de mensajes. Los mensajes donde el Señor nos dice, tenés que tomar la cruz, tenés que morir.
Los mensajes que nos dicen, tenés que perder tus derechos, tenés que enmudecer. Pero a nadie le gusta enmudecer, ni en el mundo ni en la iglesia. A nadie le gusta callarse, ni en el mundo ni en la iglesia. A nadie le gusta hacerse chiquito, ni en el mundo ni en la iglesia. A nadie le gusta reconocer errores, ni en el mundo ni en la iglesia. Nos cuesta. ¿Cómo voy a perder mis derechos? Yo soy el pastor aquí. Yo soy el anciano. ¿Cómo voy a cerrar mi boca? Pero Jesús dice, aquel que quiera ir en pos de mí, tome su cruz. Muera cada día. Renuncie cada día. Haga mi voluntad cada día. Vuelvo a repetir, el Evangelio no te viene solamente a empoderar. El Evangelio te viene a debilitar. El Evangelio viene a ponerte en una cruz, como decía Pablo. Con Cristo juntamente estoy crucificado. El Evangelio viene a tu vida cuando aceptas a Jesús en tu corazón. No son solamente para bendiciones. Cuando aceptas a Jesús en tu corazón es para morir. Es para renunciar. Es para arrepentirse. Es para cambiar tu vida. Por eso en esta noche Dios está trayendo un mensaje, quizás no eras el que esperaba, pero Dios nos está hablando que antes de finalizar el 2024, diciembre es un buen mes para morir. Diciembre es un buen mes para decir, Señor, hasta aquí llegué, a esto muero, a esto renuncio. Esto dejo de lado, esto te entrego, esto lo dejo crucificado en la cruz, porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, porque Corintios dice que hubo uno que murió por todos y murió por los que viven, para que los que viven vivan para Él. Si quiero vivir para Cristo, Cristo debe morir, debe crecer en mí, debe nacer en mí. Si quiero vivir para Cristo. Si quiero vivir para Cristo, Cristo debe vivir en mí. Entonces esta noche, para que Cristo viva en mí, yo tengo que morir. Yo tengo que renunciar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice de modo que si alguno está en la iglesia decreto de vida que sé. De modo que si alguno está en la alabanza, de modo que si alguno está en el liderazgo, de modo que si alguno está en el pastorado, de modo que si alguno está en Cristo, para estar en Cristo, Cristo debe vivir en nosotros. Nueva criatura esa es la clave. Ser nuevas criaturas. Para que las cosas, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la clave? Ser nuevas criaturas. Y Jesús le habló a Nicodemo sobre esto. Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre que sabía de la ley, un hombre que era un erudito. Jesús le dijo, Nicodemo, si no mueres y naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que morir y nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Morir y nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre culto, un hombre que conocía la ley, decía, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo puedo hacer yo para nacer nuevamente? Y Dios le estaba hablando de un nuevo nacimiento, un nacimiento que es del Espíritu, no de la carne. Y cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, usted no lo estaba aceptando solamente para las bendiciones, para tener una casa nueva, un coche más caro.
Usted estaba aceptando a Jesús para decirle, de ahora en más ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Y eso es despojarse. Eso es querer cambiar. Eso es querer renunciar. Eso es la prioridad. Cuando Pablo dice, ahora Cristo vive en mí, la prioridad es Cristo en mi corazón. Por eso ahora yo ya no hago lo que me gusta a mí. Hago lo que le gusta a Cristo. Si fuera por mí yo no perdono, ni ahí perdono. Pero no hago lo que yo quiero, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y Él me dijo que perdonar 70 veces 7. Si es por mí, no hago tal cosa, que lo haga otro. Que lo haga el que tenga un cargo en la iglesia, que tenga un pastorado en la iglesia. Pero como yo lo hago para el Señor, como ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo. No me manejo por mis emociones. Día pasado hablaba con alguien que quería hacerse algo y decía, pero la iglesia no permite. Y siempre está esa, ¿no? La iglesia permite esto, permite lo otro, se puede esto, se puede lo otro. Es que cuando Cristo vive en mí, yo ya no tengo derecho a más de nada. No tengo derecho a hacer lo que me gusta. No tengo derecho a hacer lo que me agrada. Solamente yo voy a hacer lo que le agrade a Él. El hijo pródigo que dejó la casa de su padre, este hijo pródigo quiso hacer lo que él quería. Había una voluntad de Dios que era divina, una voluntad del Padre que era quizás que estudiara, que pueda tener todo en la casa, una cobertura, pero este hijo no quiso. Y nadie lo obligó a quedarse en la casa del Padre. Él pudo irse, él tomó decisiones. Él quiso hacer lo que él quería. Él hizo lo que él quiso. Es que no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que hacer lo que está dentro de la voluntad del Padre. Pero para eso, yo tengo que morir. Yo tengo que renunciar. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? El problema mío, el problema de usted, el problema de muchos, es que no morimos. Pedro le dijo a Jesús, yo iré contigo hasta lo último. De ninguna manera, Jesús no tuvo que reprender a Pedro, porque fue usado por Satanás. Le dijo, de ninguna manera vayas a la cruz, de ninguna manera te acontezca esto, de ninguna manera puedas padecer. Y Jesús lo tiene que reprender diciendo, vete de aquí, Satanás. Pedro que caminó con Jesús, Pedro que caminó sobre las aguas, Pedro que vio los milagros de Jesús, Pedro que vio la multiplicación de los peces, Pedro que vio una barca que se llenaban, que vio redes que se rompían por los peces. Pedro que caminaba con Jesús. Cuando Jesús dijo que iba a padecer, Él dijo, de ninguna manera te acontezca esto. Y le dijo, Jesús, yo te doy mi palabra que iré contigo a cualquier lugar en que vayas. Y si yo tengo que morir, voy a morir por tu causa. Si yo tengo que dar mi vida, voy a dar mi vida por tu causa. Y Jesús le dijo, Pedro, no te precipites, antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Y el hombre que dijo que iba a entregar su vida por Jesús, el hombre que dijo que iba a perder su vida por Jesús, un día, cuando le dicen, este andaba con Jesús porque habla igual que él, porque su léxico es igual que él, porque lo hemos visto con él, él dijo, yo no conozco a ese hombre. El mismo que dijo que iba a entregar su vida, que iba a poner su vida por Jesús, ese mismo un día tuvo miedo de perder la vida. Ese mismo Pedro negó a Jesús.
porque no quiso morir. Y con esto termino. Ese mismo Pedro un día tuvo miedo, no quiso morir. Por eso negó a Jesús, porque no quiso morir. Porque no quiso ir a la cruz, porque no quiso también tener el mismo final. Y hay quienes caminan con Jesús, sirven a Jesús, ven la mano poderosa de Jesús, vienen a la iglesia, sirven, pero no quieren morir, no están preparados para morir. Y ese es el problema, que si no morimos, Cristo no puede vivir en nosotros. Que si no morimos, no se puede manifestar el reino en nosotros. A veces en la iglesia, voy a hablar de allá de Sarmiento para no... ¿sí? Hoy hablamos de los hermanos de allá. Cuando me toca atender algunos casos de consejería, a uno disfruta cuando hay personas que quieren cambiar, que tienen proyectos, que tienen deseos, que tienen cosas en su corazón que Dios les puso. A mí me encanta pasar tiempo con ellos, escucharlos, hablar. Pero ya cuando vienen, oh no, vengo pastor porque no sabe lo que me hizo Maxi. Y yo quiero que Maxi sea disciplinado, porque él tiene que ser disciplinado por lo que hizo. O sabe lo que dijo Valeria, o sabe lo que la pelea que tuve con Marcela, cómo me contestó, cómo me habló. Ahí, eso ya a mí sí me turba ministrar eso. Porque ya esas rebeliones, disensiones, peleas, desencuentros, yo se lo dejo a otro pastor. Yo digo, no, que eso lo arregle el pastor Roja o el pastor Hugo, que lo arregle otro pastor. Y el problema, mi amado hermano, muchas veces, ¿por qué hay murmuración? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué hay rebeliones? ¿Por qué hay inmadurez? Porque no morimos. Porque no morimos. A veces decimos, Señor, saca el espíritu de murmuración. Es que a veces no hay ningún espíritu, a veces es la carne. A la carne le gusta murmurar, a la carne le gusta ser chismosa, a la carne le gusta ser celosa. Pero cuando yo digo, con Cristo juntamente estoy crucificado, mi carne está crucificada. Yo ya no vivo, ahora Cristo vive en mí. Porque yo tuve un nuevo nacimiento, porque yo he vuelto a nacer. Porque ahora Cristo vive en mí. Y las cosas viejas quedaron atrás, pasaron. Las cosas viejas que traía Ezequiel pasaron. Los celos, la envidia, el dolor, el rencor. Esas cosas pasaron. De ahora en más son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Yo te puedo asegurar que si esta noche, en este altar o en tu banco, le decís, Señor, yo quiero que vivas en mí, pero para que vivas en mí yo tengo que morir. Y si yo muero, sé que puedo vivir para ti, Señor. Señor, yo quiero que me transformes, quiero que me cambies. Señor, no quiero ser el mismo de este 2024. Quiero que en 2025 me sorprendas. Quiero que me seduzcas, Señor. Me cansé de ser un frío, un tibio, un rebelde. Me cansé de jugar al Evangelio. Me cansé de tonteras, me cansé de rebeliones. Me cansé de la murmuración, me cansé